Hola a todas, ¿cómo están? Sean muy bienvenidas al canal. Yo soy Lu y el día de hoy te traigo una nueva transformación que hicimos a partir de estos dos pantalones jeans que ya estuvieron un poquito manchaditos, desgastaditos y viejitos, y quisimos darle una segunda oportunidad convirtiéndole en el vestido que seguramente ya vieron en la miniatura. Y al final de este video tutorial te voy a dejar un clip donde te muestro más a detalle el vestido para que puedas apreciarlo mejor. Aunque no lo creas, este vestido sí se hicieron a partir de esos pantalones. Lo chévere de este tutorial es que te voy a estar dejando los patrones totalmente gratis aquí abajito en la cajita de información en la talla S, M y L con un cuadro de medidas que indiquen las medidas de cada talla para que ustedes puedan checar cuál de las tallas le quede mejor. No les voy a mentir, este vestido no está fácil y sencillo de hacer, es un poquito más trabajoso, un poquito más complicado, pero para esto es este tutorial, para enseñarles el paso a paso, y con un poquito de paciencia podemos obtener este resultado tan bonito que es. Espero que te animes a hacer el vestido, y si es así me gustaría ver tu resultado aquí en algunas redes sociales donde me puedes enviar tu fotito. A mí me encanta verle. Y si tú quieres hacer el vestido pero no quieres hacer la transformación como tal, o sea, quieres hacer el vestido desde cero con tela nueva, pues aquí te dejo el minuto exacto donde iniciamos a cortar las piezas, porque para una transformación solemos hacer unos pasos antes de cortar las piezas. Espero que el tutorial sea bastante entendible y les haya explicado bien. Si no, cualquier duda me lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios. Dicho todo esto, comencemos con el video tutorial. Vamos a iniciar descosiendo los bolsillos y vamos a comenzar a descoser cada parte del pantalón para aprovechar cada centímetro de la tela. Si te encuentras con este tipo de costura que parece como una forma de trencita, nada más tienes que buscar la dirección de donde vamos a desatar, ya que esto te ahorrará tiempo al momento de descosturar. Porque una vez que encuentres la dirección de donde se desata esta costura, créeme que va a ser así de fácil. En esta ocasión fui muy afortunada, ya que todas las uniones tenían este tipo de costura, pero si tú no tienes, no te estreses, tómatelo con calma, desátalo de poco a poco. Una vez descosido cada pieza del pantalón, vamos a planchar. Esta es la parte más importante de la transformación, no debemos dejarla pasar, ya que al ser prendas de segunda mano, el tejido se tiende a estirar en algunas zonas, así que debemos planchar del centro hacia afuera cada margen de costura anterior para que todo quede planito. Por ejemplo, esta es la pierna de un pantalón y acá en la parte de la pierna se nos forma una especie de globo y este puede perjudicar en la costura. Lo que tenemos que hacer es planchar del centro hacia afuera. Recuerde que tiene que quedarnos bien planito para poder cortar cada pieza. Ahora enfrentaremos las partes bonitas de la tela y acomodaremos nuestro molde, y si se han fijado, todos los moldes vienen con este símbolo que dice hilo de tela. Eso quiere decir que la pieza tenemos que ubicarlo a la dirección del hilo de tela. Como en este caso es una transformación, es mucho más difícil ubicarlo. El hilo de tela del pantalón viene más o menos así que esta flechita voy a tratar de guiarlo a esa dirección. Esto es muy importante, ya que al momento de llegar a la costura se nos va a facilitar mucho este proceso, no se nos va a estirar la tela por ninguna otra dirección. Pero si aún no sabes ubicar el hilo de tela o la dirección del pie o la transversal, aquí te voy a estar dejando un pequeño short donde te explico esto más a detalle. Acomodamos bien los moldes. Yo estoy agregando un centímetro de costura, pero no se preocupen, en los moldes ya les estoy dejando todos los márgenes para que ustedes solo acomoden los moldes a la dirección que les indique. Aquí tendríamos todas las piezas. Estos son la vista del vestido, son dos para la parte delantera, y aquí también cumplimos las nomenclaturas de cada molde que nos dice 2 piezas en tela y 2 piezas en forros. Pueden ver que los forros tienen diferentes colores, ya que estoy utilizando todos los retacitos que tenía para poder realizar este vestido. Estas son las piezas del bolsillo. En la pieza de la falda les voy a explicar que la parte del forro es más corto, por eso el molde de la falda tiene como una línea puntiaguda para cortar el forro un poquito más corto. Lo que suelo hacer para no perderme las piezas pequeñas es unirlas de 2 a 2. Por ejemplo, la vista de la pieza número 1 y la pieza número 2 las voy a coser por la parte del centro. Y lo mismo con la otra pieza, enfrentando los derechos de tela o las partes bonitas de la tela.
Antes de quitar el molde, vamos a hacer estos piquetitos que vienen aquí, tanto en la tela bonita como en la tela de forro. Esto es para que al momento de coser todo nos quede más prolijo. Vamos a unir la pieza número 1 y la pieza número 2, enfrentando los derechos de tela o la parte bonita de la tela. Tratamos de coincidir los piquetitos así. Coloco un alfiler para que todo quede muy quietito. Como ven, en esta parte me queda exacto. Coloco nuevamente un alfiler y aquí también me debe quedar bien. Si te queda 1 milímetro o 2 milímetros más grandecitos, no hay problema. Esto suele pasar porque al momento de cortar las piezas solemos agregar unos que otros milímetros. Lo mismo vamos a hacer con la otra pieza. Así nos quedaría ya el forrito. Vamos a coser, este es el otro forro y la pieza de la derecha y la pieza de la izquierda. Ahora vamos a unir la pieza número 6 y la pieza número 5. Comenzamos uniendo las vistas de esta manera y cosemos. La pieza número 6 y 5 hacemos lo mismo, lo vamos a unir del centro medio así. Y lo mismo con las otras dos piezas. Nos quedarían así los dos lados y de la misma manera los forritos. Para coser la parte delantera donde va a ir el pecho, la parte de la copa, te recomiendo que escoges la pieza más curveada, que en este caso sería la pieza número 2, para que vaya por la parte de abajo, y la pieza más recta por la parte de arriba. Esto nos va a facilitar al momento de coser. Una vez que llegamos al piquete, dejamos la aguja incrustada en ambas telas, quitamos el alfiler y tenemos que tratar de acomodar la pieza número 1 en la curva de la pieza número 2 para así mantener la forma de la copa. Pasado la curva ya es mucho más fácil, tenemos que coser hasta el final y terminamos cosiendo las demás piezas que son más rectas. Para la pieza número 4, que sería la falda, vamos a colocar el bolsillo, que sería la pieza número 9. Aquí te estoy dejando unas marquitas, te recomiendo que no hagas piquetillos aún, pero que sí coloques alfileres a la misma altura. Vamos a acomodar la pieza del bolsillo de esta manera, enfrentando las partes bonitas de la tela o los derechos de tela, y tratamos de que los alfileres cojan la tela del bolsillo y de la falda al mismo tiempo, sin mover la altura. Vamos a coser de este alfiler a este alfiler. Tratamos de incrustar la aguja a la altura del alfiler, quitamos y enganchamos bien la costura para que no se nos desate, y ahora sí cosemos hasta llegar al otro punto del alfiler. Despacito para no quebrar ninguna aguja, ningún alfiler. Rematamos bien. Sí, vamos a hacer el piquete a la altura de donde inicia la costura, sin llegar a cortar la costura. Lo mismo en la parte final de la costurita. Con el margen de costura de este lado vamos a hacer una costura de cargo bien pegadito a esta parte, de la misma altura de donde iniciamos la costura anterior. Para esto voy a utilizar este prensatela que me gusta, que tiene acá una guía para hacer las sobrecosturas o costuras de cargo, pero si tú no lo tienes puedes usar tu prensatela normalita, pero a mí me gusta esta porque me facilita mucho. Y para hacer la overlock, para dejar un mejor acabado, recuerden que el margen tiene que ir a esta dirección. No vayan a coser esta parte de arriba, no, tiene que ser exactamente a la altura de la costura anterior. La guía debe quedar en la dirección de la unión de ambas telas, así. Estiramos las telas hacia los costados, así, para que la guía se acomode mejor, y cosemos todo hasta donde terminó la costura anterior. Tiene que ser exacto, no se vayan a pasar porque si no nos va a quedar mal. Rematamos. Tratamos de acomodar todo, sacamos las pestañitas. Aquí me quedó un poquito angostito, se los voy a entregar en los patrones más anchos para que se les facilite acomodar esta parte. Tienen que plancharlo bien para que no se salga la tela del bolsillo, así nos debería quedar. Vamos a enfrentar los derechos de los bolsillos, o sea las partes bonitas, y vamos a coser por toda esta parte hasta aquí. Nos quedaría así el bolsillo de esta manera,
y este sería el margen de costura que vamos a unir con la parte de la espalda. Yo pasé overlock para que todo quede más prolijo. Una vez hecho el bolsillo, esta pieza que es la número 4 la vamos a coser con la pieza número 3 para que no se nos vaya a estar perdiendo. Enfrentamos los derechos o las partes bonitas de la tela. Lo mismo voy a hacer con el otro lado y con los forritos. Vamos a coser por aquí. Vamos a unir la pieza número 7 y la pieza número 8. Vamos a enfrentar los derechos de ambos. Lo mismo con las otras dos piezas y con el forrito. Recuerden que el forro es más corto que la falda. Cosemos con una puntada recta todas las piecitas. Y para dejar un buen acabado lo estoy pasando por la remalladora, pero si tú no tienes, puedes usar una puntada de zigzag para evitar que la tela se deshile. Una pequeña pausa comercial. Recuerden que los pantalones que estamos usando son bastante viejitos y venían con manchas como estas. Y la verdad a mí no me gustan estas manchas porque hacen ver sucio. Ya las lavé con todos los menjurjes, aún así no se quitan. Por eso decidí teñir con un tinte para tela en color azul marino para disimular un poquito estas manchas. Y lo voy a hacer ahora porque quiero hacer una costura de cargo decorativa por esta parte y no vaya a ser que el hilo se vaya a teñir. Bueno, eso es lo que yo pensaba en ese momento, pero al final no se tiñeron. Esta es la razón porque a partir de ahora el tutorial las telas se van a ver de otro color. Pero si tú quieres saber cómo teñir tela o prendas que ya tengas, me lo puedes dejar en los comentarios y yo con gusto te haría el tutorial. Antes de que se me pierdan las piezas de las vistas, voy a empezar a coser la vista inferior con la vista de la falda por esta parte. Lo mismo con la vista de la espalda y vamos a coser por el centro medio. Así nos quedarían ya la vista con la forma de este triángulo así. Y los vamos a unir con la espalda de esta manera. Recuerden que la vista tiene que tener la forma de una sonrisa porque es el escote de la espalda. Juntamos por los costaditos y las vamos a coser. Vamos a unir las piezas del tirante delantero y el tirante posterior. Cosemos por aquí. Una vez cosido vamos a planchar abriendo las costuras y vamos a coser rectito como si fueran unas tripitas. Las vistas tienes que plancharlo abriendo las costuras para que sea mucho más fácil coser. Y de paso vamos a voltear los tirantes, lo mismo hacemos con el otro lado. Tratamos de que la costura de unión quede por el centro para plancharlo así. Y te recomiendo marcar esta costura de unión al planchar para que nos quede más prolijo. Para continuar con el vestido vamos a utilizar la pieza de la espalda, este sería la parte del costado y este del centro medio. Colocamos el margen de costura de esta parte a la dirección del centro medio para realizar una costura de cargo decorativa. La primera tiene que estar bien pegadita a la costura anterior y la segunda a unos 7 milímetros aproximadamente para que nos quede de esta manera. El hilo que puedes utilizar es este gruesito para telas tejanas, pero no me gustaba el color, era muy oscurito, decidí usar este hilo delgadito. Para que se pudiera ver mucho mejor es doblarlo a la mitad, usar así hilo doble. Para enhebrarlo en la máquina tienes que jalar una gran cantidad que más o menos considere que te vaya a alcanzar por pieza y doblamos a la mitad. Vamos a enhebrar en la máquina de la manera que normalmente lo haríamos, pero con hilo doble, así. En la aguja lo acomodamos los dos hilos, tratamos de hacerlo más delgadito, o sea, tratamos de enroscarle muy bien para que pueda pasar por el orificio de la aguja. Vamos a coser la primera costura de cargo. En este caso estoy utilizando este prensatela con guía, pero puedes utilizar tu prensatela normal. Nada más tienes que coser lo más pegadito a la costura de unión. La segunda costura la verdad lo hice al ojo porque para eso ya no tengo prensatela, pero también con una costura queda muy bonito porque no les voy a negar, me salió chuequito la segunda costura. Pero si tú tienes aguja gemela te puede facilitar este proceso, ya que vas a hacer dos costuras en una sola. Y una vez hecho esto vamos a planchar todas las piezas, que siempre se los repito, pero planchar hace totalmente la diferencia en la costura. Para planchar la copa voy a utilizar este burrito que yo misma hice. Si ustedes quieren les puedo hacer un tutorial, nada más tienen que dejármelo en los comentarios. Vamos a enfrentar las piezas de la espalda y vamos a coserlo por el centro medio.
y de la misma manera voy a coser el forro. Ahora voy a unir las piezas de la falda posterior por el centro medio de la misma forma y lo mismo con el forro. Cosemos con una costura recta. Como vieron, hice la costura decorativa en el centro de la espalda y vamos a unir la parte de la falda con la parte superior del vestido, sobre todo tratando de coincidir estas costuras decorativas, que no nos vaya a quedar chueco porque si no ya la regamos. No se va a ver bien. Lo mismo con el forrito. Vamos a unir las piezas delanteras del vestido, tanto la falda como la parte superior. Nuevamente tratamos de coincidir las costuras decorativas que hicimos. Lo mismo con el forro. Recuerden que en la parte delantera tenemos que coser con todo y bolsillo para que no se nos ande alocando. Acá tienen que tomarse el tiempo para que todas las costuras coincidan perfectamente. Como pueden ver, aquí las costuras decorativas me encajaron perfecto. A ver, no sé si se puede ver. Y también se dan cuenta de lo chueco que cosí. Pero el chiste es que tienen que coincidir perfectamente las costuras, que parezca que fueran uno solo. La parte del forro es un poquito más fácil, ya que no hay costuras decorativas. Pero igual, tómense su tiempo para que todo salga prolijo. Y nuevamente pasamos por la remalladora. Ahora vamos a planchar haciendo que el margen de costura vaya a la dirección de la falda. Tenemos que aplanar muy bien para que todas las costuras queden súper prolijas y derechitas. Lo mismo vamos a hacer en la pieza de la espalda. El margen de costura tiene que mirar a la parte de abajo. Vamos a unir los costados del vestido, tratando de coincidir acá las costuras de unión, y la parte superior nos encaja perfecto. Tenemos que acomodar con alfileres para que no se nos vaya a mover al momento de coser. Acá vamos a coser el bolsillo. Coloco el alfiler donde inicia el bolsillo para que no se vaya a mover. Y recuerden que vamos a coser solo la parte delgadita, que sería el forro del bolsillo, porque este es como queda el margen de costura. De seguro cuando estén cosiendo se van a percatar más a fondo el detalle. Ahora sí, vamos a coser estos dos costaditos. Lo mismo haremos con el forro. Esta costura del costado vamos a plancharlos abriendo los márgenes para que nos deje un mejor acabado, ya que al ser una tela gruesa se pueden formar ahí partes muy dobles. Planchamos por delante y por de atrás para que todo quede muy planito. Y lo mismo vamos a hacer con el forro. Y de paso voy a aprovechar a hacer el dobladillo del forrito. Lo vamos a hacer por donde se ven las costuras. Voy a doblar entre 1 centímetro a 1,5 centímetros. Pasamos bien la plancha para que nos facilite el coser. Nada más hacemos 2 vueltitas como escondiendo el borde. Como ven, al coser este dobladillo se nos facilita, ya que pues está súper marcadito con la plancha. No se nos va a mover ni formar arruguitas. Y de manera opcional pueden colocar esta presilla. Yo lo voy a colocar, lo quité del pantalón anterior, pero si no pueden hacerlo ustedes mismos. Nada más tenemos que abrir bastante bien estos márgenes para que al momento de coser no se haga doble y la máquina no sufra. Acomodamos así en los costados. Una vez hecho esto, voy a acomodar el forro enfrentando los revés de tela, o sea las partes feitas de tela con el vestido, y acomodamos tratando de coincidir las costuras de uniones para realizar una costura de hilvane para que al momento de coser la vista no se me vaya a mover. Vamos a acomodar la vista tratando de coincidir las costuras de uniones perfectamente. Acá estoy colocando alfileres para que todo quede lo más prolijo posible. Así que vamos a coser por todo el contorno, pero en esta parte de los tirantes no lo vamos a coser. Vamos a dejar una abertura y continuamos con la parte de la sisa, el escote de la espalda y la sisa de este lado. Nuevamente dejamos abertura aquí en la parte del tirante para comenzar con el escote hasta la parte de la falda. Todo rectito hasta acá. Vamos a colocar el tirante con la parte más cortita, es la que vamos a introducir por este orificio que dejamos y cosemos aquí.
Lo mismo vamos a hacer con el otro tirante. Recuerden que la costura de este tirante tiene que mirar hacia nosotros. Del centro me voy a guiar a estas dos costuras y voy a hacer una pequeña aberturita y acomodamos el tirante tratando de colocar el tirante en el centro de la costura de unión. Lo mismo voy a hacer con este lado. Para voltear vamos a hacer unos pequeños piquetitos para que no quede así grueso en estas esquinas. Hacemos un piquete en toda la sisa y en la espalda. Y ahora vamos a hacer una costura de cargo a dirección de la vista. Los márgenes de costura tienen que ir por donde se va a acomodar la vista. Yo sé que acá te puede parecer un poco difícil, pero no hay problema, es muy sencillo de hacerlo. Te voy a mostrar en la máquina. Acomodan todas las telas, vamos a hacer la costura de cargo a dirección de la vista. Aquí te recomiendo que te tomes un poquito el tiempo, ya que son varias capas de tela y se te puede escapar o puede ser un poquito más pesada. Vamos a coser esta costura hasta llegar a la esquina. Aquí es donde va a empezar un poquito nuestra dificultad. Vamos a tener que ir abriendo las costuras y vamos a coser hasta donde el prensatela nos lo permita. Por ejemplo, hasta aquí, y nada más tienes que rematar hasta donde puedas llegar. Una vez rematado, quitamos la pieza y volvemos a acomodar nuestra pieza hasta lo más cerquita que puede llegar nuestro prensatela y volvemos a realizar nuestra costura de cargo. Lo mismo vamos a hacer al llegar al tirante, porque ahí también se hace como una especie de quiebre. Y este es el paso que vamos a hacer en toda la vuelta de la vista. Y aquí te recomiendo tomarte tu tiempo, porque sí es un poquito tediosito, pero no imposible. Y una vez hecho esta sobrecostura o esta costura de cargo, vamos a plancharlo súper bien. Y aquí pueden ver más a detalle cómo quedaron las costuras de cargo en las partes más cerradas, o sea en las esquinitas. Ahora vamos a doblar 1 centímetro por dentro de la vista y vamos a planchar esto para que nos quede muy prolijo. Esto es para que la vista tenga un mejor acabado. En la parte de la esquinita vamos a hacer un pequeño piquete de 1 centímetro aproximadamente para introducir de esta manera la vista. Aquí tienes varias opciones de cómo coser. La primera sería cosiendo a mano para que la costura no se vea en el exterior. La segunda sería cosiendo y mostrando en el exterior la costura, y la tercera es una genialidad que me inventé. Vamos a acomodar el forro separando de la pieza anterior, pero sin quitar los alfileres, para coser la vista con el forro de esta manera. Aquí puse el alfiler al revés, así que fíjate bien cómo vas a acomodar tus alfileres para que no se te dificulte al momento de coser. Vamos a coser todo el borde de esta manera. Puede que parezca muy difícil, pero la verdad no lo es, solo que te va a tomar bastante tiempo. Y es así como me quedó esta parte de la vista. En la parte donde no hay forro sí tuve que hacer una costura que se mostrara, pero la verdad me gustó mucho el acabado. En la parte inferior del vestido podemos pasar la remalladora por todo el contorno para que nos quede mucho más derechito y hacer el doble de la basta así y coser recto por acá. Pero a mí no me gustaba ese acabado, así que terminé cortando toda la parte del dobladillo para comenzar a deshilar. Aquí te voy a dejar un short donde te explico más a detalle cómo hacer el deshilado en las transformaciones. En el patrón no te estoy dejando las distancias de los botones porque esto va a depender del modelo y el diseño de botón que vayas a utilizar, pero acá más o menos estoy tomando la distancia bastante ancho porque acá quiero colocar un cinturón y no vaya a ser que el botoncito me estorbe. En esta ocasión estoy separando los botones de aproximadamente 8 a 9 centímetros y voy marcando la altura en donde quiero que mi botón se acomode. Aquí te voy a estar dejando un short bastante detallado de cómo hacer los ojales para los botones a máquina. Te explico el paso a paso, la verdad está muy fácil de hacer. Para saber dónde exactamente vamos a colocar los botones, vamos a utilizar los alfileres de referencia. Estos alfileres los vamos a pasar por la parte superior del ojalito.
no por el centro. Si lo ponemos en el centro se nos va a descuadrar el vestido. Este alfiler nos debe quedar como una especie de botón provisionario. Voy a utilizar este botón a presión que vienen así con un pernito y el botoncito. Vamos a meter esta especie de clavito en donde inició la cabecita del alfiler. Me voy a ayudar con este abreojales, voy a pinchar exactamente donde metí el alfiler. Trataré de hacer un orificio mucho más grande para colocar esta especie de clavito. Tratamos de pasar todas las telas. Vamos a colocar presionando un poquito este botón, tenemos que presionarlo un poquito para que no se nos mueva. Voy a utilizar un pequeño pañito, un pequeño retacito así bien doblecito. Tratamos de centrar en el botón de esta manera y con el martillo vamos a dar pequeños golpecitos. No vayan a martillarlo demasiado rudo porque si no se nos va a deformar el botón. Y este sería el resultado del botón y sin deformar el botón. Recuerden que este es el proceso que vamos a hacer con todos los botones. Para finalizar voy a utilizar estos brochecitos que son hembra y macho. Si tú no los tienes puedes utilizar esos brochecitos que se unen a presión. Y vamos a ubicar el brochecito a esta altura de la esquinita. Esto es para que al momento de colocarte el vestido no se nos caiga por el peso, porque siempre pasa en prendas envolventes. Para asegurar yo lo voy a colocar dos, pero si tú quieres puedes acomodar solo uno. Colocamos en la esquinita, lo voy a coser a mano. Para colocar el otro lado del broche te recomiendo que acomodes todo bien y te recomiendo que te lo pruebes para saber que todo está encajando perfectamente. Sin mover mucho el vestido tratamos de acomodar el otro lado del brochecito. Y es así como nos quedaría el vestido. La verdad está muy bonito. Nadie se imaginaría que lo hicimos de dos pantalones ya viejitos. Miren todos los detalles. La verdad es un vestido muy versátil. Y si se fijan, la parte del bolsillo ni siquiera se nota. Tengo que abrirlo para que recién se note la tela del bolsillo. Pero miren, a simple vista no se ve para nada. Y este es el resultado de los botones. A mí siempre me gusta tener este acabado deshilado en las transformaciones. No te voy a negar que sí es un trabajo bastante tediosito, pero con un resultado hermoso. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero de que te haya gustado este video tutorial. Si tienes alguna duda, alguna recomendación, me lo puedes dejar en los comentarios. Y pues nada, hasta la próxima. Bye.